Buenos días, hermanos. Estamos juntos para meditar en la palabra de nuestro Señor. Y hoy vamos a retomar, ¿verdad?, estos hechos. Estamos en el capítulo 18, la última parte del capítulo, que es el final, el regreso del apóstol Pablo hacia Jerusalén, y también de donde él estuvo y salió en Antioquía. Y es un tema muy interesante porque se hace un paréntesis en la figura del apóstol Pablo para entrar una nueva figura llamada Apolos. Y el tema también es muy interesante porque vamos a tratar hoy esto de la humildad. Verdaderamente, ¿qué es? Y cuán importante es el tener y el vivir en humildad en la presencia de Dios. Por eso he intitulado Desechemos el orgullo de creer saberlo todo. Y puse una foto que me pareció muy interesante porque este señor con 86 años terminó por fin su universidad. Y entonces él sacó la foto muy contento, pero lo que más destaca aquí para mí es que él dice, con Dios todo es posible. Lo que veo en él no es simplemente el fruto de un esfuerzo a esta edad que muchas personas pues ya no pueden y que él ha conseguido, sino cómo él atribuye su victoria a Dios. En Dios todo es posible. Y cuando hablamos de humildad, vamos a ver que la humildad es la ausencia total de orgullo, sea supervaloración o sea infravaloración. ¿Cierto? Cuando alguien tiene un concepto mucho mayor del que debe tener de su propia vida, está cayendo en el orgullo. Y eso nos toca a todos porque de alguna forma luchamos. De hecho, es un tema que no nos gusta mucho. Pero cuando alguien también se infravalora y comienza de alguna forma a afirmar y creer cosas que Dios no ha dicho de sí mismo, también está cayendo en el mismo problema, solo que ahora desde otra dirección. Así que vamos a meditar un poquito sobre la importancia de realmente ser humilde y aprender de quién debemos depender en esa pequeña historia. Recordando, antes de leer el texto, recordando lo que el regreso, ¿no?, del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo está en su segundo viaje misionero y ahora regresa. Continuó en Corinto durante 1 año y medio y fue un buen tiempo, un buen rato él estuvo ahí. Probablemente estaba usando estos días para asegurar la fundación de la iglesia en Corinto. Así que Pablo, acompañado por Aquila y Priscila, ¿os acordáis? Estos dos nuevos compañeros que él conoció allí, que eran hacedores de tiendas, determinó regresar a Antioquía de Siria, el punto de partida de su expedición misionera. Él decide en ese tiempo hacer un voto. Todo eso está en el contexto del capítulo 18. No se sabe exactamente, porque no lo dice, por qué hace ese voto, pero los estudiosos creen que es por agradecimiento. ¿Os acordáis que estando en el Corinto no fue muy fácil? Pero el Señor dijo, no te calles porque aquí tengo mucho pueblo. Y él estuvo ahí y realmente la iglesia de Corinto fue edificada. La nave que él se embarca viajaba rumbo a Éfeso, capital de la provincia romana de Asia. Y esto nos suena porque en ese segundo viaje misionero, cuando Pablo quería llegar a Asia, ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? El Espíritu de Dios le dijo, no vas a Asia, entra a Macedonia. Y Dios le dio una visión. ¿Os acordáis de eso? Dios no le permitió entrar en Asia, no era el tiempo. Y eso es muy importante para nosotros, porque cuando hay humildad en nuestra vida, nosotros no nos vamos a regir simplemente por nuestra sabiduría, sino por todo, o sobre todo, por la roca eterna, como hemos cantado, por aquel que todo lo sabe y por aquel que nos guía.
Así que el apóstol Pablo ahora está volviendo, pero estas coincidencias de la vida que no lo son para aquellos que viven con Dios, su nave va a tener escala en Éfeso. Allí los judíos le encantaron escuchar porque mientras él esperaba, él fue a la sinagoga como siempre. Pablo era incansable misionero para dispersar la verdad. Y los hermanos le encantaron escuchar y le pidieron, por favor, Pablo, quédate más un tiempo con nosotros. Y él va a decir, y aquí quiero comenzar nuestra reflexión, si Dios quiere, volveré aquí. Y qué interesante es esto. Si Dios quiere, cuando alguien es consciente de esta realidad, también comienza a estar consciente que el que dirige su vida verdaderamente es Dios. Y mira, Santiago nos habla, y el texto que tenemos aquí en la siguiente diapositiva, Santiago capítulo 4, versículos 13 a 17, el autor de esta epístola nos dice así: vamos ahora, los que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo de mañana. ¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante, dice él, es mala. El que sabe, pues, hacer lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Es un texto precioso y nos enseña la fragilidad nuestra. Nadie hace un año atrás podía decir que íbamos a estar todos con la boca tapada, viviendo una situación tan difícil en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra nación. Muchos perdiendo sus trabajos y sin saber qué hacer, la economía abajo, pero sobre todo perdiendo tantos seres queridos como hemos visto que nuestra sociedad y nuestra nación y el mundo entero ha perdido a lo largo de este tiempo. Y eso nos recuerda la realidad de que somos tan poca cosa, que un virus que ni siquiera podemos ver es capaz de tumbarnos y de llevarnos definitivamente a la vida eterna, sea con Dios o sin ella. Y debiéramos entonces reflexionar desde el punto de vista de Santiago, de que si somos algo y si hacemos algo, lo hacemos y somos porque Dios permite, porque Dios es soberano sobre todas las cosas. Y eso nos muestra frente a las tantas mentiras y tanto orgullo que hemos oído a lo largo de estos últimos tiempos. Grandes presidentes prometiendo y diciendo cosas que a la fin de todo no pudieron hacer, no pudieron mantener, fueron contradecidos, cayeron por tierra, incluso algunos en juicio. Porque no somos verdaderamente dueños, como imaginamos, de toda nuestra vida y podemos gobernar todas las cosas. Y Santiago nos advierte a esto y nos enseña algo muy importante, que es lo que trae la verdadera humildad como característica principal o una de las principales características de nuestro Señor Jesucristo. Aún Él, siendo Dios, cuando se hizo hombre y humilló hasta servirnos, Él estuvo todo el tiempo de su vida conectado con Dios Padre y nunca hizo nada que no fuera en el tiempo, en la forma, en la dirección de nuestro Dios. Entonces, eso nos pone en situación de entender que la humildad no es simplemente humillarse, pero la humildad es conocer delante de Dios en este mundo el lugar y el valor que Él me ha dado y que yo tengo, ni más
ni menos, pero el equilibrio de saber quién verdaderamente soy. El apóstol Pablo, volviendo a él, desembarca en Samaria y después de subir a la iglesia, posiblemente a Jerusalén, descendió a Antioquía. En Jerusalén pagó sus votos y rápidamente se fue a Antioquía. Y ahora entra el texto que vamos a comentar en Hechos 18, versículos 24 y 25 primeramente. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo fervoroso de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Está hablando de Juan el Bautista ahora. Él solo conocía la enseñanza hasta Juan. Era discípulo indirectamente de este gran profeta Juan el Bautista. ¿Qué es lo que veo aquí primeramente? Y cuando observo y leo este texto, el Señor me lleva a algo muy importante en nuestras vidas. Y lo puedo también decir desde mi situación. El que enseña, el que es maestro, el que habla, el que dirige, el que sirve, el que enseña, siempre debe estar en actitud de aprender. Nadie es dueño y señor de nadie, ni siquiera de nuestros hijos. Y aún como padres muchas veces nos equivocamos con ellos. Y los que no son todavía padres, son jóvenes, algún día se darán cuenta de esta realidad. Así que llegó a Éfeso, en aquel lugar donde Pablo estaba y ya se había partido. Él ahora ya no estaba ahí, pero sí que quedaron Aquila y Priscila, este hombre llamado Apolos, que es una contracción del nombre Apolonio. Apolonio en verdad era su nombre, y él llega a este lugar, a Éfeso, al grupo que está reuniéndose y en la sinagoga donde también están Aquila y Priscila. Apolonio o Apolos era natural de Alejandría, de la ciudad célebre de Egipto, una gran ciudad muy culta y que en la historia fue muy importante en esta región. Y aunque judío, él nació ahí y traía consigo pues todas las impresiones de su vida desde su nacimiento en aquel lugar. Era un hombre preparado y elocuente. Dice aquí el texto que era poderoso en las Escrituras, así que conocía muy bien la palabra de Dios hasta entonces dada. Apolo era un hombre vehemente, tenía un impulso, tenía verdaderamente un espíritu de fuego y quería predicar, estaba lleno de pasión y también de conocimiento y se expresaba con mucha claridad. Dice el texto que él había sido instruido en el camino del Señor y había sido enseñado en el bautismo de Juan, que posiblemente algún discípulo de Juan el Bautista le enseñó y le mostró el camino de salvación frente a Jesús. Pero también lo que nos dice el texto es que siendo aún como era, inteligente, buen maestro, lleno de ímpetu, de pasión, a este hombre todavía le faltaba conocer más. Estaba por recibir la nueva luz que vino dada por el derramamiento del Espíritu Santo allá en Pentecostés. No sabía de esto. Y esta luz que había arrojado sobre la muerte, la resurrección, la redención y sobre la misión, esto también de la iglesia del Señor. Él tenía un buen corazón y de buen corazón y consciente, acaso de sus dones y conocimientos, ardía por impartir a los otros la verdad que él mismo había conocido. Como hemos dicho en la semana
anterior, la preparación en la vida, si os acordáis, hace 2 semanas decíamos eso, del creyente para servir al Señor en cualquier área que lo ponga, es de suma importancia, pero nunca debe ser, primero, un impedimento para no servir a Dios. A veces uno quiere tener todos los títulos posibles en esta tierra para servir a Dios y Dios no está ni se impresiona con títulos. Dios quiere corazones dispuestos. Y la verdad es que muchas veces nuestra preparación va siguiendo a lo largo cuando uno va sirviendo y cuanto más sirve al Señor, más aprende de Él si es una persona que verdaderamente está dispuesta a servir. Pero también la preparación no debe ser un motivo para creerse que uno ya es doctor en materia de Dios. De hecho, cuidado. Doctor en materia de Dios es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Nadie más es doctor en materia de Dios. Todos nosotros estamos en el mismo camino, yendo hacia la santificación y cada día buscando y permitiendo que Dios nos perfeccione para que nuestras vidas puedan dar frutos dignos de nuestro Señor. Así que no puede ser la preparación ni un impedimento para que yo sirva, ni tampoco puede transformarse en un impedimento en un sentido que yo acabe siendo el dueño de una cátedra cuando esta cátedra no me pertenece. Apolos no era un hombre orgulloso. Y es interesante porque casi no, uno tiene que observar y percibir que verdaderamente él era un hombre de pasión, pero en su vida no estaba el orgullo de decir yo lo sé todo. Y lo vamos a ver dentro de poco. Pero quisiera reflejar algo que el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, la iglesia recién formada, más tarde él va a escribir a ella, y dice así, en 1 Corintios 8, versículos 1 a 3. Ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Qué interesante es ese texto, para mí por lo menos. Esto de verdad que es revelador. Y cada vez que uno medita, Dios te revela cosas que uno a veces ni siquiera había imaginado. Y había un problema en Corinto con respecto a comer o no la carne sacrificada a los ídolos. Y el apóstol Pablo, escribiendo entonces a la iglesia, pues va a hablar sobre el tema. Pero quiero venir aquí a cuando él dice, todos sabemos, todos tenemos conocimiento que eso no es lo ideal. Pero ahora él dice, pero tened cuidado porque el conocimiento envanece en tanto que el amor edifica. Y aquí hay una báscula que pesa 2 cosas importantes, el conocimiento y el amar a Dios, el amor a los demás. El amor verdadero que viene de Dios. Y él dice, mirad, hay muchas personas que a través del conocimiento lo que dieron lugar fue a que el orgullo entrara en su vida y de repente son ellos lo más del mundo, pero niegan toda este conocimiento en su propia vida. No obstante, cuando alguien recibe y tiene el amor de Dios, el conocimiento no está de afuera, pero el verdadero conocimiento, cuando alguien ama a Dios según el texto, es que sabe que Dios le conoce. Y quizás la primera pregunta en esta mañana para nosotros es, ¿cuánto sabes de lo que Dios sabe de ti? ¿Sabes que Dios te conoce? ¿Te conoce verdaderamente el Señor?
Y eso es muy profundo, porque Dios conoce a todos por el nombre, pero sus ovejas le conocen y oyen su voz. Y Él es el pastor. Y el conocimiento es una parte de un todo y no el todo en sí mismo. Porque uno puede estar atiborrado de conocimiento, incluso conocer la Biblia de capa a capa y marcharse al infierno, porque no ha conocido el amor de Dios. ¿Veis? No es solo una cuestión de conocimiento, lo es también, pero es una cuestión de una intimidad perfecta con Dios, donde uno es conocido de Dios y está presente. Porque si Dios te conoce, y hermanos es así, si tú eres conocido de Dios, Dios te guiará en todos los momentos de tu vida en esta tierra y guardará tu buen propósito hasta el final y te llevará a lo que nosotros sabemos y a lo que Él nos ha prometido. No es tanto el estar inflado de títulos, pero es más el ser conocido de Dios. Y el que Dios pueda esto de forma voluntaria desde nuestra parte, saber todos nuestros pasos, pero también saber que contamos con Él en cada uno de ellos. Lo más importante, si alguno ama a Dios, ha sido conocido por Él. Es su Hijo, porque todo padre verdadero conoce a su Hijo. Es diferente, no es solo creado, es alguien que está sobre la roca, es alguien que tiene su casa sobre la roca, es alguien que está protegido en todos los momentos, es alguien que todo lo que va a pasar en su vida está bajo el cuidado de Dios. Y aquí entra mucho de la humildad. Y el segundo punto que quisiera dejar para nosotros es que la humildad es una de las grandes lecciones que todo cristiano debiéramos juntos e individualmente aprender. Todos debemos vivir en humildad. Y en Hechos capítulo 18, verso 26 dice, y comenzó a hablar Apolos osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Él era un hombre formado, él tenía conocimiento, pero nadie en esta vida tiene todo el conocimiento y cualquier creyente que diga yo no tengo nada más que aprender de Dios, ese no sabe. Este no sabe lo que está diciendo. Y locamente, no sé si siquiera puede ser verdaderamente creyente, porque en todo momento de nuestra vida, hermanos, nosotros aprendemos. No solo en su palabra directamente, que así lo es, pero en la comunión y en nuestra relación con Dios. Cuanto más nos acercamos al Señor, más vemos cuánto somos y cuánto que necesitamos depender de su fuerza para vencer las guerras y las batallas en nuestra vida. Así que él estaba predicando y no estaba mal, ni estaba mal encaminado, pero no estaba exactamente. Y aquí Dios usa a Aquila y a Priscila, que al escucharle en la sinagoga, se acercan a él y dicen, tenemos que hablar contigo. Tú necesitas entender alguna cosita más, porque lo que estás hablando es verdad, pero todavía te falta algo. Y aquí veo qué importante, hermanos, es saber escuchar y tener la mansedumbre de permitir ser moldeado por nuestro Dios. Qué importante es, qué maravilloso es cuando nosotros conocemos esa verdad y nos desvestimos del orgullo para decir, Señor, sigue hablándome, sigue enseñándome, sigue guiándome, ayúdame, mira mi corazón, yo quiero ser agradable a ti, yo quiero caminar contigo. Y Apolos no se enfadó, Apolos no renegó, Apolos no dijo, pero aquí sois todos tal porque me estáis tachando de tal. No, dice la palabra que él escuchó y que él aprendió algo más
que debería entender. Además, algo mucho más enriquecedor que ya lo veremos ahora. Ser conocido por Dios, como dijo Pablo a los Corintios, entraña consigo la certeza de que Dios vela sobre tu vida. Así que el desespero se va cuando alguien conoce a Dios y es conocido de Dios, porque Dios le cuida hasta los cabellos que caen, ¿verdad? Guía tu formación el Señor y usa innúmeros de sus hijos y hijas para que te ayuden. Y eso es muy importante. Nos quita aquella cosa que tiene el mundo, que tienen los políticos muchas veces, perdonad que diga así, porque es así que lo veo, o que tiene algunos que incitan a la destrucción, que incitan al odio, al error, al querer ser el rey de todo el mundo. Aquellos que no pueden tirar piedras porque sus propias casas están faltas de ellas. Dios es quien forja a sus obreros. No es la sabiduría humana, ni soy yo, ni eres tú el que te forjas a ti mismo. Es Dios el que prepara de verdad a sus obreros. Nunca me olvidaré. Una anécdota real. Estaba en una iglesia y un gran siervo de Dios, amigo mío, con mucho esfuerzo terminó su seminario y estaba ahora dispuesto a servir al Señor. Ya lo servía antes y todo, y nos dimos un abrazo de alegría por la victoria que había alcanzado, porque sabía yo bien lo que le había costado en todo su esfuerzo ya de mayor terminar sus estudios. Pero terminé de abrazarle, vino un joven que me tocó y dijo, ese ya es pastor. Yo digo, sí, hermano, sí, ha terminado y va a servir al Señor. Pues yo soy apóstol. Y aquello me dolió tanto porque yo dije, ese joven no conoce nada de Dios. Y de hecho no conoce porque hoy está en el budismo, si es que aún está ahí. La autosuficiencia es un grave error en la vida de muchos siervos y siervas que quieren controlarlo todo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 6, dice así el apóstol Pedro: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos vosotros, ancianos y jóvenes, revestidos de humildad los unos para con los otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Y él va a dar la razón. Porque Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Sed humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su tiempo. Daniel es un gran ejemplo, ¿verdad? No dejó de orar. Lo tiraron en el foso de los leones. Sus enemigos estaban felices porque habían conseguido lo que querían. Pero no es así. Porque aquel que está en la mano de Dios y que es conocido de Dios, Dios lo defiende. Dios tapó la boca de los leones. Dios levantó a Daniel y en lugar de la cueva de los leones, ser él comido por los leones, quien fue comido fueron sus propios enemigos. Porque Daniel sí era conocido de Dios. Porque Daniel era un hombre humilde y sabía exactamente que Dios debe tener en mi vida y en la tuya y en la suya, como fue, el primer lugar. Si Dios no tiene el primer lugar, no eres. Falta todavía conocer al Dios que amamos. Apolo escuchó a Priscila y Aquila, conoció el camino más exacto, y Aquila y Priscila fueron sabios y dispuestos, también humildes, porque no le avergonzaron. No llegaron delante de todos y dijeron, cállate que tú no sabes lo que dice. No fue así. Los llamó aparte con amor y pudo enseñarles la verdad, lo que habían aprendido del apóstol Pablo, sin avergonzarlo. El orgullo tanto actúa de una forma como de otra. A veces uno quiere tapar la boca, como los fariseos quisieron tapar la boca de Jesús y lo mataron, porque eran orgullosos y porque no estaban dispuestos a ver su propia necedad y sus errores. Entonces, hay una frase de un filósofo del siglo XX muy conocido, Erich Hofer, que dice: en tiempos de cambio, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados
para un mundo que ya no existe. Siempre estamos aprendiendo. El discípulo nunca deja de ser discípulo, aunque hijo. Siempre estaremos aprendiendo, aún en el cielo, de nuestro Dios y de nuestro Padre. Tercera y última cosa que quisiera decir es que frente a todo eso, lo que no conocía Apolos era el poder del Espíritu Santo, ni la unción ni el derramamiento del Espíritu Santo. O sea, no conocía el punto más importante para que uno pueda ser testigo fiel de Dios en esta tierra y pueda verdaderamente predicar el Evangelio. ¿Os acordáis Jesús hablando a sus discípulos y diciendo, pero cuando estéis allí recibiréis qué? ¿Y seréis testigos en dónde? Eso es. Él no conocía todavía la importancia inmensa que tiene una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Hasta entonces. Entonces en Hechos capítulo 18, 27 a 28, cuando ya conocía esta verdad, dice así el texto. Quiso él pasar a Acaya. A los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. Así, después de llegar, contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías o es el Mesías. Qué precioso, hermanos. Él aprendió y ahora él fue de gran bendición, porque todos nosotros en las manos del Señor, cuando permitimos que Dios nos use y no nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, entendemos y somos usados por Dios para su gloria. Él no conocía del Espíritu Santo. No obstante, la Biblia nos va a mostrar que somos convencidos del pecado por el Espíritu Santo. No, Dios no quiere convicción no netamente o puramente humana. Tiene que ser una convicción tocada por el Espíritu de Dios y convencida por el Espíritu de Dios. No es por la sabiduría humana, ni por nada de este mundo, ni por mi propia sabiduría. Somos convencidos del pecado por el Espíritu Santo. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu, decía el Señor a Nicodemos. Somos renovados por el Espíritu Santo. En definitiva, vivimos espiritualmente hablando por el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol nos habla en Gálatas 5, 25. Ahora que vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. No nos hagamos, y aquí viene, vanagloriosos, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos los unos a los otros. Eso no debe tener lugar en el seno del pueblo y del ejército de la iglesia del Señor. El Espíritu Santo nos da origen a toda, o es el origen de toda verdad. Y como dice Juan 14, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces el Espíritu convence al mundo por medio de su palabra revelada y confirmada, donde quiera que es predicada, a aquellos que con corazón bueno y recto llevarán el fruto apropiado. Nos dice el Señor mismo en Juan capítulo 7, 16, 7 a 8. Yo os digo verdad. Y ahora mira lo que dice el Señor Jesús. Os conviene que yo me vaya. Mira si no es importante el Espíritu Santo en tu vida. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él conocía el bautismo de Juan, pero no conocía el estar bautizado por medio
del Espíritu Santo de Dios. Y el bautismo del Espíritu Santo de Dios está totalmente relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es Él que nos capacita, es Él que nos prepara, que actúa por medio de nosotros para el cumplimiento de la obra redentora de Dios. Y nos dice el apóstol Pablo en Tito, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, mira lo que dice, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó por nosotros, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser coherederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ser llenos del Espíritu Santo quiere decir que todas las áreas de nuestra personalidad deben ser controladas por el Espíritu de Dios, por Él. Todas nuestras facultades deben estar impregnadas por Él, unidas a Él y bajo su dirección. Es por eso que quizás vamos a entender que el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalonicenses, la primera epístola suya, en capítulo 5, verso 19. Ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo no es una opción para el creyente, sino que es un imperativo. Cuando él dice ser llenos en Efesios, capítulo 5, verso 18, nos da el orden, no es una opción. Porque en Primera de Tesalonicenses, ahora sí, 5:19, el apóstol Pablo nos va a revelar que alguien puede ser religioso y que incluso un creyente puede tratar de apagar en su vida la presencia y la acción del Espíritu Santo de Dios por su propio orgullo. Donde hay orgullo, no hay lugar que permitamos para el Espíritu Santo de Dios y no puede estar. Él dice, no apaguéis al Espíritu. Cada uno de los hijos de Dios como Apolos, solo podremos triunfar en la vida cristiana que Cristo nos dio por medio de una vida constantemente llena del Espíritu Santo. Y eso es importante. Eso es verdaderamente quizás la respuesta a muchas de nuestras caídas, de nuestros errores, desvaneos y de nuestras roturas. El que no damos lugar al Espíritu Santo de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que quisiera concluir diciendo que el Espíritu Santo es real. No es un cuento de hadas, no es algo inventado. El Espíritu Santo es real y Él opera y está operante hoy en el mundo. Habita en los hijos de Dios. Los hijos de Dios son templos del Espíritu de Dios y nos ha dado algo muy importante, poder. Nos ha dado el poder para seguir haciendo su obra. No hay manera de llenarnos del Espíritu Santo de Dios si nosotros no le damos a Él lugar. No hay forma de que el Espíritu Santo de Dios entre si en mi vida yo soy autosuficiente y creo que todo lo puedo, o si yo creo que soy un cero a la izquierda y que Dios nunca me va a mirar, porque no es lo que Dios dice en su palabra, ni una cosa ni la otra. Lo que Dios dice es que somos su templo y que el Espíritu Santo viene para habitar en nosotros. Y que si Él está para habitar, no hay nada más precioso en esta tierra, hermanos. Ningún diamante es tan valioso como puede ser y como lo es el Espíritu Santo de Dios
en nuestra vida. Dios dio su mejor para nosotros. Por eso debiéramos desprovernos de todo orgullo si es que en nosotros hay y permitir que Él nos llene. Y la pregunta en esta mañana para mí, para vosotros y para la iglesia del Señor y todos los que nos escuchan es: ¿estás lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo implica darle a Él la libertad para que ocupe cada lugar y parte de nuestra vida. Y que pueda guiarnos. Y aún más, algo que no nos gusta, que Él pueda controlarnos. Y eso demanda humildad y sometimiento. Luego, su poder se puede ejercer a través de nosotros para que lo que hagamos sea fruto para Dios. La llenura del Espíritu no se aplica solamente a hechos externos. La llenura del Espíritu no tiene solo que ver con lo que podamos ver nuestros ojos. No tiene que ver con esto. Los magos que resistieron a Moisés, de alguna manera, en algunos momentos sí que pudieron aparentemente resistirlo y fortalecer la idolatría del pueblo egipcio cuando hacían serpientes o cuando hicieron cosas semejantes a lo que esto había hecho Moisés. Pero llegó un momento, y siempre llega ese momento, cuando ningún falsario podrá jamás imitar ni ser como el Señor, ni siquiera el diablo, que lo va a tratar de imitar al final de los tiempos. No podrá, porque Dios es Dios y sus hijos son sus hijos, y por eso nos ha hecho más que vencedores. Por eso entonces no solamente tiene que ver con los hechos externos, sino también aplica a lo que no se ve, a los pensamientos más íntimos y a los motivos que nos llevan a hacer algo. ¿Qué es lo que te mueve venir a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que te mueve servirlo en cualquier diaconía de esta iglesia? ¿Qué es lo que te mueve estar en la presencia de Dios? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Y qué es lo que hay ahí? ¿Está el Señor? ¿Está su Espíritu? ¿Está Él motivándole? Porque si Él no es nuestra motivación, muchos se sorprenderán al llegar el último día y el Señor decir: no te conozco. Pero Señor, si yo, mira, ya te puedo decir hasta la dirección donde estaba la iglesia, Escultores 35. Dice: no, allí estaba el templo, pero los míos están llenos de mi presencia. Los míos se entregan completamente. Termino con el salmo que dice así el salmista. Salmo 19, 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahvé, roca mía y redentor mío. Si no estás lleno del Espíritu Santo, ¿a qué esperas? Abrir tu vida para que el Espíritu de Dios pueda ser el que controle, el que enseñe y el que guía y el que nos haga estar, como lo hizo Apolo, en el camino más perfectamente, de forma más perfecta. Vamos a orar. Padre amado, estamos en tu presencia en esta mañana y te damos gracias porque tú estás aquí, porque tú eres el que trata de nosotros y porque tú eres el que nos bendice. Y Señor, de alguna manera queremos pedir, Señor, que nos limpie de todo orgullo, de toda forma de orgullo, Señor. Sea desde lo alto como de lo más bajo. No queremos estas mentiras del enemigo. Sabemos quiénes somos. Sabemos lo que somos delante de ti. Sabemos lo que has hecho, Señor. Sabemos cuánto ha costado nuestra salvación. Sabemos la gracia de ser tus hijos, Señor. Y queremos una vida donde haya no orgullo, sino el Espíritu Santo de Dios. Por eso, Padre, donde hay falta de fe, pon fe, Señor. Donde hay falta de confianza, aumentanos la confianza en ti. Donde hay, Señor, prepotencia, llévanos a depender de ti. Donde hay deseo de servirte, llévanos a escucharte, Señor.
Padre, llénanos con tu Espíritu Santo, a mí, a cada uno de mis hermanas y mis hermanos, a tu iglesia, a tu pueblo, aquí en esta ciudad, pero también en todos los lugares del mundo. Que tu iglesia sea una iglesia donde la fuente de agua viva brote constantemente y seamos, Señor, árboles, plantíos tuyos para tu honra y gloria. Ni nuestra sabiduría, ni nuestra fuerza, ni nuestra belleza, ni nuestro intelecto, ni nuestra aureola, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, unos a otros, y hasta el próximo domingo. Porque tú